Lo que estamos viendo, les cuento, es la cámara de seguridad de un sanatorio, el Sanatorio Anchorena. Tremendo. Lo que estamos viendo es a un hombre asesinando a su pareja, a su marido. Hubo 13 ingresos, 13 cambios de suero. Esto te hace recordar, ahora voy a contar la historia de Charles Cullen, un asesino en serie que llegó a matar 400 personas, creen, en los Estados Unidos, aunque lo condenaron por una treintena de crímenes. Es el de la película de Netflix. Claro. El ángel de la muerte. Bueno, mataba así. En este caso, quien está detenido, quien fue detenido luego de permanecer un tiempo prófugo. 2 meses, ¿no? Sí, es este hombre que es podólogo, que vivía en Buenos Aires. Él es mendocino. Hace un tiempo se casó con un empleado de una aerolínea internacional, una aerolínea. Él es chileno, pero era chileno, pero empleado de una aerolínea internacional. Y se casaron. El victimario, Guillermo Germán Bergeli, de 45 años, se casó con Roberto Alfonso Aquiles Guzmán Jaque, de 58, repito, empleado de una aerolínea estadounidense, una aerolínea internacional. Estuvo internado en ese hospital, en el Sanatorio Anchorena, aquí en la Recoleta. En la Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Su estado de salud fue empeorando. Cada vez que lo visitaba, fíjense, ahí quedó en las cámaras de seguridad, lo detectaron los profesionales de la salud, que empezaron a detectar cómo se deterioraba sin sentido la salud de este hombre, que llegó a cambiar 13 veces, ahí se ve claramente, Esto es un documento exclusivo de C5N, conseguido por nuestro productor Diego Recchini, que está trabajando en el caso. Esto es una investigación del juez Diego Javier Slupski, que lo procesó con prisión preventiva, luego de haber sido detenido en Mendoza, este hombre. O sea, ¿le ponía veneno en el suero, Paulo? Veneno en el suero. Hubo 13 cambios, yo le voy a contar. Tuvo casi un mes, ¿no? Sí, internado. Homicidio agravado por el vínculo, por haber sido cometido con alevosía, por el suministro de veneno y por codicia. En rigor, mató por plata en ese sanatorio de la calle Anchorena al 1800. Primero fueron los médicos los que empezaron a sospechar las irregularidades en los rótulos de los sueros, y ahí vieron los videos de la cámara de seguridad y presentaron la denuncia. Hubo una investigación, se determinó que luego del fallecimiento en 48 horas fue cremado, no tuvieron autopsia, fue cremado, pero el juez Diego Slupski pudo reconstruir y enumera 13 episodios entre el 2 y el 11 de enero del 2020. Lleva un tiempo esta causa. Aparentemente le suministraba sustancias tóxicas, por ejemplo, como alcoholes pesados, metanol, etinglicol, entre otras sustancias que le suministraba a su marido. En rigor, cobró un seguro después. Pero estuvo entonces, inversión. Pablo, por lo que contás, esto 2020 estuvo varios años, 2 años, casi 3 claro, años. Una investigación muy compleja. Libre, disfrutando de la plata que cobró. Claro, pero todo. ni siquiera había cuerpo para hacer autopsia. Cremado, claro. Fue muy difícil esta investigación. Aparentemente se quedó con $100.000 que tenía una inversión, su marido. También se quedó con un departamento en Santiago de Chile de $200.000. El motivo fue netamente económico. Ellos alquilaban un departamento en la calle Tames, 174, aquí en Villa Crespo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Este hombre, la víctima, era portador de VIH y estaba internado por esta razón. Pero creen que, primero sospechaban que le habían dado malos retrovirales, tipo de medicamento. Hoy, por suerte, la gente no se muere de esta enfermedad, hay tratamientos, hay medicina, pero iba empeorando cada vez más. Si está bien tratado, es una enfermedad, tengo entendido que es una enfermedad crónica, pero que se vive. Pero este hombre empezó con una decaída total, terminó internado en terapia. Entonces había sospecha de que le habían dado mal los medicamentos, pero no, cuando empiezan a investigar la sospecha de los médicos, queda claro que el marido entraba y le cambiaba el suero, y en el suero le ponía
veneno. Ahí en el sanatorio Anchorena de Recoleta, ahí Mirá, en Anchorena ahí en 1800. La imagen que mostrás, Paulo, Ahí dice está. 9 del 1 y fallece el 12, o sea que Claro, lo era todo el mata. proceso hasta el día que muere, ¿no? Los cambios, ahí vamos a ver cómo lo detenían. Mientras la detención en Mendoza, la policía de la ciudad lo detiene, lo trasladan a Buenos Aires, y una vez que lo trasladan a Buenos Aires, lo indagan y luego lo procesan con prisión preventiva. Habrá pensado durante un Perpetua, tiempo que fue el crimen perfecto, ¿no? Él habrá Perpetua. dicho, zafé de esta, porque Sí, tanto posiblemente, tiempo, ¿no? vendió el departamento, Claro, dijo, mirá cómo- $300.000 se hizo. Nadie se dio cuenta, ya está, lo cremamos, Ya pasó. pasó. Porque además él tenía acceso a esa habitación como pareja Sí, claro, de pareja. internado, o sea que nadie sospechaba nada, Marido. entraba Mira. cuando quería. 2 de hacía enero lo que del, quería. claro, 2 de enero 2020, 18:47, es el primer intercambio de suero. 3 de enero, esto está en el expediente, 3 de enero del 2020 a las 17:39, fíjense que más o menos el horario visita. Claro. 4 de enero, también el mismo año, 18:02 aproximadamente, intercambió el suero que tenía colocado Guzmán Jaque. El 5 de enero, fíjese, casi todos los días. Claro, y todavía no era la pandemia, ahí se podía 12:56, entrar. Claro, entraba y le cambiaba el suero. 5 de enero también, a las 14:20 y a las 14:33, manipuló las válvulas del suero. 6 de enero, 16:28, maniobró el suero que tenía conectado a la víctima. 7 de enero, 16:42, intercambió suero que tenía colocado. 8 de enero, 19:26, cambió el suero. 9 de enero, 13:45, también intercambio de suero. Y así siguen los ingresos. El último es el 11 de enero a las 15:56, cambió el suero. Hora después, este hombre falleció, 48 horas después, el cuerpo había sido Ahora, cremado. el tipo el asesino, tenía estudiado... Es un plan criminal, claramente. Criminal, exactamente, pero tenía pensado la dosis que le tenía que dar diaria como Ahí para está. que termine muriendo, ¿no? Ahí Sabía está. perfectamente Exactamente. Porque- lo que estaba haciendo, perfectamente. Le cobró un seguro de vida, $100.000, Jo. y además se quiso, le cobró un seguro de vida, lo de $100.000 es un fondo de inversión que tenía, y además una propiedad que valuada en $200.000 en Santiago de Chile, porque la víctima era chileno. Este hombre fue procesado por el doctor Diego Slupski, juez de instrucción de la ciudad de Buenos Aires, Justicia Nacional en rigor, y fue embargado por 50 millones de pesos. ¿Esto es algo inédito? No. Y en la Argentina tampoco. ¿Recuerdan el año pasado? Pablo Damián Grotini en Ramallo, Sí, acusado de matar su al familia, hermano, al hermano, a la mamá. mamá y a su propia hija adoptiva. Sí. Bueno, está acusado de un hecho muy parecido, contaminar el suelo, La misma suelo metodología. o inyectarle directamente algún tipo de veneno. El caso más conocido de la historia mundial, de la historia criminal mundial, tiene que ver con un tal Charles Cullen, que hoy está purgando, creo que vive todavía, está preso en la cárcel de New Jersey, fue condenado a varias cadenas perpetuas. Este hombre, está la película, está en Netflix, es uno de los éxitos de Netflix, que se llama El Ángel de la Muerte. No confundir El Ángel de la Muerte por Robledo Pluch. El Ángel de la Muerte. En Netflix es la historia de Charles Cullen, este asesino en serie, que de acuerdo a distintas estadísticas, se habla de que pudo haber matado hasta 400 personas con este método. En Pablo, realidad lo condenaron por 29 crímenes a 29 cadenas perpetuas. como en No la es cárcel, habitual obviamente. que haya cámaras enfocando... Ahí está la Ahí serie, está. dice Paulo. Ahí está. Esta película, 2 véanla, horas y 1 minuto, es ¿eh? una gran película, cuenta la historia del mayor Dale asesino play. en serie del mundo. Y en los Estados Unidos habla de 400 crímenes, aunque fue condenado en 20 años, mató. Y este método, la historia de Charles Cullen, ha sido googleado por muchos asesinos. Por ejemplo, Grotini, el que está preso, El de Ramallo. el de matar a su Ramallo, familia, googleó algunos métodos y además estuvo viendo la historia de este asesino serial. O sea, se inspiran en Cullen. No lo sé, claro, no lo sé en este caso del que mató al marido Sí, probablemente. en el Anchorena, pero es como que googlean, hay muchos asesinos seriales que ¿Cómo han matar? googleado cómo matar, Cómo ese dejar- crimen cómo perfecto. contaminar
porque lo que hacen es Pero se entiende un familiar directo que tiene acceso a esa habitación y a ese lugar. Y un enfermero, claro, es un enfermero que trabajaba en distintos hospitales. Claro. Es más, lo echaban y no lo denunciaban para no generar mala reputación. y no generar reclamos de seguros, etcétera, etcétera. Lo que te Pero decía, contaminaba el suero. Lo que te decía, Paulo, no es... A ver, no en todas las habitaciones hay una cámara enfocando así como esta. Digo, Esto es terapia, por eso. Afortunadamente están estas imágenes, si no, no se hubiese sabido y jamás. Médicos atentos, porque el médico era un paciente que tenía una enfermedad crónica, que podía perfectamente poner una muerte por una complicación X y no pasaba nada. Médicos y enfermeros que estuvieron atentos, que buscaron, que denunciaron, que se hizo la investigación. Cuando en realidad entra la denuncia, empieza la investigación, no hay cuerpo, fue cremado, en 48 horas era el marido. Casi el crimen perfecto, pensé. Casi. Lo que pasa es que en la Anchorena estuvieron con las cámaras de seguridad, declaraciones de los médicos, análisis, y ahí llegó a la conclusión que contaminaba literalmente los sueros al estilo del mayor asesino serial de los Estados Unidos. En el Anchorena está Nicolás Munafó, con el móvil en vivo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, trabajando, ¿no?, en este reconocido sanatorio de la Recoleta. Bueno, en lo que todo ocurrió, ¿no?, como ustedes recién allí narraban, en el año 2020, por el momento aquí no quieren hacer ningún tipo de declaración o comunicado, teniendo en cuenta, bueno, que ya ha pasado un tiempo de esto y, bueno, la causa judicial que recién narraba, en este caso, Paulo, con los detalles de la persona detenida, pero desde ya que esto ocurrió en este lugar en el que estamos trabajando, un lugar, bueno, donde muchas personas vienen a atenderse, un lugar reconocido aquí en la Recoleta, este sanatorio entonces que, bueno, a esta hora obviamente funciona con normalidad, más allá obviamente de la sorpresa quizás de algunas personas en el cual, bueno, se enteran el porqué, el motivo del móvil de C5N en este lugar. Insisto, hasta el momento el sanatorio no quiere hacer mención de lo que ha ocurrido entonces con el caso en particular de este podólogo que, bueno, termina en este caso, investiga la justicia, matando a su pareja en este lugar. Ivo Slupski es el juez, un juez de una enorme trayectoria. Ha trabajado en muchos de los grandes casos de la ciudad de Buenos Aires. Ha intervenido el doctor Slupski y ha sido una investigación con gente de la policía de la ciudad de homicidios que han hecho un trabajo realmente muy complejo. Arrancan con una sospecha y un cuerpo que fue cremado. Silencioso, además, ¿no? Y arranca y con un cuerpo cremado. Porque no hay denuncia de nadie, ¿no? Sí, en este caso, después hay una sospecha, claro, de los pero a partir de los médicos, digo, no es que un familiar, otra persona por fuera del esposo hizo alguna denuncia. Claro, no, porque el esposo era el asesino. Vivían ellos con la mamá de él, de la víctima. De acuerdo a la declaración, nos está contando Diego Recchini, que es el productor que está trabajando en este caso, que es el que ha tenido acceso incluso al expediente, ¿no? Me cuenta que tiene un hermano en Chile, la víctima, y que ese hermano declaró en la causa que la mamá vivía con él, pero murió de pena. Así el hermano lo identifica, no sé cuál ha sido la causa de la muerte técnica precisa, pero el hermano dice murió de pena cuando se le murió el hijo internado y no pudo ver cómo detenían al asesino del hijo, que fue su propio marido, ¿no? Que mata en definitiva por plata, por quedarse con la plata de su pareja. Se conocen en Buenos Aires, él trabaja de podólogo, el asesino, la víctima, empleado de una de las aerolíneas estadounidenses, una de las más importantes, luego telemarketing, vendía pasajes a través de sistemas telefónicos, esta era su tarea. Ambos se casaron, eran un matrimonio, tenían casamiento, vivían en la calle Tames, en un departamento de la calle Tames, en donde vivieron un tiempo. Creo que la mamá llegó a compartir ese departamento con ellos, la mamá de la víctima, hasta que finalmente se produce esta internación, que en principio se realiza la internación por un supuesto desmejoramiento por su enfermedad. Pero no era compatible con la
enfermedad, ¿no? Y el primer diagnóstico de muerte... VIH, ¿no? Que es lo que Sí. tenía. ¿Cuál fue el primer, digamos, la primera razón de Muerte dudosa, aludida? por eso, muerte dudosa. Claro. Y empieza, y aparentemente, pregunta, si es muerte dudosa- alcohol etílico le inyectaba en el suero. Si es Alcohol muerte dudosa, etílico. Paulo, ¿te permiten cremarlo igual? Evidentemente la causa, esto no lo tengo aquí en esta parte de la causa, pero probablemente la denuncia fue posterior a la cremación. Ah, Si no hubiesen frenado la claro. cremación. Sí, Claro, tiene- exacto, porque no tiene- tuvieron manera es de, una autopsia sobre el de cuerpo. constatar de dónde sacan el resultado de sustancias. qué fue lo que le Por estas introdujeron. cámaras empiezan a analizar. ¿Termina los confesando desechos. este hombre? No, jamás. no. Terminan, hay todo un trabajo pericial enorme. Claro. Vos tenés sueros, que va a un tacho de basura, buscan los tachos de basura. Hubo una rápida investigación en donde pudieron determinar. El stock también, que es lo Claro, mismo que pasaba con Lotoki, ¿te acordás? Claro. Se compra tanto, se inyecta tanto. Bueno, acá debe ser más o menos Había similar. un tema de cambio de rótulos, eso sí lo dicen los médicos, que en algunos casos, fíjate que llevaba él un suero, Sí. ¿ves? ¿Ves que él lleva un suero? Sí, eso es... Y ese no era un suero de la marca del hospital, rotulado con el hospital, ¿ves? Claro, le tenía Cambia que el cambiar suero. el rótulo. Pero era de otra marca. Evidentemente el suero Claro. lo compraba una farmacia, le agregaba el alcohol etílico. Supongo Claro, que la piensa que ruta eso- de investigación llegó a la casa. En realidad, lo que uno ve, esa bolsa que uno ve habitualmente, es solución Fisiológica, salina, suero. fisiológica. A eso Pero se le el inyecta. del hospital. Pero ahí el vos del- pones una, Sí, hay una ahí. válvula donde le inyectás la sustancia medicación. que querés medicar. Pero en que este querés caso, introducir. en las 13 intervenciones que tiene este tipo en la habitación, en la mayoría, de acuerdo a lo que consta en el expediente, Sí, en la mayoría lo que hace es lo que estamos viendo ahora. exacto. Cambiar Fíjense, cambia el suero, la bolsa. cambia la bolsa. ¿Qué bolsa? No es de la marca. En el hospital dice marca tal, Claro. número de lote tal, tiene Claro. un número como un número de Una documento. identificación. Él no la roba de ahí, sino que la trae de otro La lado. trae de otro lado. Entonces, las primeras sospechas es que, pero tiene, se murió, pero tiene otro suero. Este suero no es de acá. Claro. Claro. Cuando se hace la denuncia, ya el cuerpo cremado, empieza una investigación. Evidentemente esto Ahora, debe incluir el jaque mate- allanamientos el jaque mate y el es- recorrido de Y compras el jaque que debe haber mate hecho. es la cámara. Desde el análisis cámara. policial esto, Paulo, el de Ramallo y este asesino no cambiaba los sueros, me parece que le agregaba al suero ya existente. Ese es el error que cometió este hombre, ¿no? Sí, Porque en este caso llevaba otro suero. por eso cambiaba el suero, el otro le agregan al suero existente. Sí, en el caso de Ramallo, Le agregaba el de suero. Grotini, hay incluso algunos testimonios de sueros pinchados. Sueros Claro, pinchados, Sueros exactamente. pinchados, que él posiblemente le inyectaba Porque algún tipo de si él le sustancia al pinchaba el suero, en este caso, nunca iban a detectar que la Chorrea, etiqueta era otra. chorrea. Y era otra. Sí, pero si vos pinchás el suero, pierde. Pero no le puedes agregar. No sé, O agregarlo o donde se agregarlo. pone medicamento. Exacto, ya que sabe, porque él Pero sabía entonces cómo evidentemente cambiar sabía, suero. Pero lo que lleva, claramente está en la causa, lo que lleva este tipo es sueros ya comprados de otra marca, que es lo que empieza. Eso despierta la sospecha sonar. inicial. Claro, totalmente, Claro. y directamente. y Hay sí. un tipo que se muere que no debería haberse muerto. Un paciente. Un paciente que cada día está peor. Que cada día está peor y no encuentran explicación y se muere. Cuando empiezan a revisar hacia atrás, se encuentran con esto y hay un cambio de suero. Además, ya los médicos, había una sospecha de los médicos que había cambiado, que no era el suero Claro. del hospital. Este es el sanatorio de Choreno, un sanatorio muy importante Muy de la prestigioso. Recoleta, muy prestigioso de la ciudad de Buenos Aires. Y a partir de ahí la causa. No hay autopsia, pero sí hay un recorrido del suero, siguiendo la ruta del suero. Pasó por su casa, seguramente alguna botella de alcohol etílico deben haber encontrado, y ahí es como la investigación empieza a dar sus frutos. Por eso hablo del trabajo del Sí, juez la verdad que es para Dioslovsky, destacar, del así como a fiscal veces y cuestionamos. del juez, del fiscal y de la policía de la ciudad que ha trabajado. Esto no es una investigación criminal de película, ¿eh? Sí. No es fácil esclarecer un hecho cuando incluso tenés un cuerpo cremado. Claro, ya está. O sea, más allá de la cámara, viéndolo con el diario del Que no lunes, tenés nosotros muchas con la her- cámara. no- Sí, pero se ve, sí, pero hay que verlo, ¿eh? Está bien. Tenés que darte cuenta. No hay muchas herramientas. Era No, esto no. o nada. O sea, no había mucho más porque ya consiguen el cuerpo. Si no están estas imágenes, no había mucho más para investigar. No hay chance de No, para nada. tener resultados. La acusación
es que este tipo, el asesino, Germán Bergeli, que tiene prisión preventiva, elaboró un plan criminal y lo que tenía era un fin económico, matar a su esposo para quedarse con la plata de su esposo, cobrar el seguro, una inversión que tenía de $100.000 y un departamento en Santiago de Chile, era chileno el marido, de $200.000. Un poco más de $300.000 fue el precio que este hombre cobró, el valor que él tenía para matar a su marido. Los hechos, las intoxicaciones, los cambios de este tipo, de esta sustancia, del suero, comenzaron el 2 de enero del 2020, ya hace un par de años, 2 años y pico. Pasa, la investigación fue muy lenta y se hizo en silencio. Y el último fue el 11 de enero y se murió enseguida. Entre el 2 y el 11 de enero hay 13 cambios de suero y manipulación del suero, que terminó, bueno, con el asesinato por envenenamiento. El envenenamiento es un agravante que tiene una sola pena en expectativa, que es perpetua. Perpetua. Es una de las peores formas de matar. Pero es cuádruplemente calificado, es perpetua. Va a poder poder salir en libertad después de 50 años de cárcel. O sea, no sale nunca más este asesino, que fue detenido en Mendoza el 18 de julio pasado. Lo trajeron, como decía Diego, pensó que quedaba impune, no quedó impune. Lo trajeron a la ciudad de Buenos Aires, lo indagaron y finalmente, en las últimas horas, el doctor Diego Slupskin le dictó la prisión preventiva y quedó preso en una cárcel del Servicio Penitenciario Federal, acusado de homicidio cuádruplemente calificado. Caso que tiene muchos antecedentes, pero tenés que buscar en la Argentina inmediato el caso de Grottini, de Ramallo. Espeluznante, por donde lo mires, es espeluznante. La historia del último asesino serial que tiene la Argentina, de acuerdo a la investigación, 3 homicidios, todos los que estaban alrededor de él, la mamá, primero el hermano, la mamá y su hijita adoptiva. Ese es Pablo Damián Grottini, considerado el último asesino serial, aunque todavía no ha sido juzgado, que tiene la República Argentina, ocurrió ahí en Ramallo y San Nicolás, en el hospital de San Nicolás. En el caso a nivel mundial está el más famoso, al que todos acuden, todos este tipo de asesinos acuden buscando información. O sea, es como una referencia, por ejemplo, en esta materia. Grottini, el caso de Grottini, googleó a este tipo, a Charles Cullen, el asesino serial de Nueva Jersey, que mató, creen, hasta 400 personas en distintos hospitales siguiendo este método. Grottini lo googleó, buscando a ver qué hacía. En este caso no lo sabemos, pero es probable, pero es como alguien que en muchos casos de asesinatos por envenenamiento lo toman como material de consulta. Un espanto lo que estoy contando, pero es así, tiene que ver obviamente con las mentes criminales, que es muy difícil de explicar cómo se comportan, ¿no? Muy bien, Pablo, brillante, mucha y muy buena información. Muchachos, ¿quieren hablar de política?